Hola a todos chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Laura, soy nutricionista integrativa y les doy la bienvenida a este video en el que vamos a estar hablando sobre sobrecrecimiento bacteriano intestinal o también llamado SIBO. Últimamente en redes sociales ha habido un incremento sobre este tema, las personas contando su testimonio, imágenes de personas con la panza súper inflamada, hablando de su proceso de sanación de su microbiota intestinal, de su inflamación, publicaciones de bebidas antiinflamatorias, de dieta antiinflamatoria. Pero bueno, realmente ¿qué es el SIBO? ¿Se puede manejar? ¿Tiene un tratamiento específico? ¿Tiene cura? ¿Es una enfermedad? ¿Cuál es la causa? En este video vamos a hablar de todo eso y te voy a dar mi opinión como nutricionista para el tratamiento que puedes seguir en el caso de que lo puedas tener. Empecemos por entender qué es el SIBO. La palabra SIBO traduce por sus siglas en inglés sobrecrecimiento bacteriano intestinal y tiene que ver con que nosotros en nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso tenemos una microbiota intestinal, es decir, allá se albergan millones y millones de bacterias. Pero ¿qué pasa? A veces estas bacterias están en una cantidad exagerada o anormal que ya puede ocasionar un problema en nuestra salud, o muchas veces está en el lugar equivocado, es decir, bacterias que deben de estar en el colon están en el intestino delgado y eso puede empezar a producir ciertos síntomas de malestar gastrointestinal. Existen diferentes tipos de SIBO. Por ejemplo, el SIBO hidrógeno, que produce diarrea, deposiciones blandas, unos gases como con olor a huevo podrido. Este es causado principalmente por bacterias. Existe otro tipo de SIBO que es el SIBO metano. Este es causado principalmente por arqueas y produce estreñimiento. Pero también podemos tener un SIBO mixto. Hay personas que sufren algunas veces de estreñimiento y otras veces de diarrea, que también tienen gases. Entonces ahí podríamos estar hablando de un SIBO mixto. Y también existen otros tipos de SIBO causados por hongos, levaduras, que realmente ahí ya la palabra no sería SIBO, sino SIFO. Y en estos casos se conoce mucho la cándida, la candidiasis, que es uno de los hongos que más frecuente nos puede causar esta sintomatología. Vamos a hablar ahora de los síntomas. ¿Cómo se manifiesta el SIBO en mi cuerpo? ¿Yo cómo sé que lo puedo tener? Los síntomas pueden variar, pero los más frecuentes son los siguientes: dolor abdominal y distensión. Ahí se pueden manifestar, por ejemplo, ruidos intestinales, dolor en la parte baja del estómago, inflamación, hinchazón. Pueden haber también gases, eructos, flatulencias. No siempre son con mal olor, pero cuando hay mal olor, esto ya me está indicando un tipo de bacteria que puede estar causándome ese SIBO. La diarrea, el estreñimiento, pueden inclusive estar las dos presentes, a veces diarrea, a veces estreñimiento. La pesadez después de comer, muchas veces también me puede dar reflujo porque las digestiones son pesadas, no se está vaciando el estómago por completo. Y también hay algunos síntomas extradigestivos, como por ejemplo la debilidad, la fatiga, ya que como a nivel intestinal se absorben todos los nutrientes, si nosotros tenemos un SIBO no va a haber absorción adecuada de vitaminas, minerales, de algunas proteínas. Por lo tanto, eso puede empezarse a ver reflejado en nuestro estado de salud. Además, el SIBO puede provocar algunas intolerancias alimentarias, como por ejemplo a la fructosa, a la lactosa, al sorbitol, en general a un montón de alimentos que se les conoce como FODMAPs, que son alimentos que tienen grandes cantidades de oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos, que son diferentes tipos de carbohidratos y fibras. Pero créanme que para el tratamiento, que lo vamos a ver ahorita, no siempre es necesario eliminar los FODMAPs, y realmente este tratamiento, cuando se hace esa dieta de eliminación, debe de ser siempre de manera temporal, porque de lo contrario puede ocasionarnos cambios en la microbiota de manera crónica y puede disminuir la diversidad de nuestra flora intestinal, y eso a largo plazo no nos conviene tampoco.
Por eso, chicos, no existe una dieta específica para tratar el SIBO. Lo ideal es individualizar cada caso, porque ya que les voy a hablar de las causas, nos vamos a dar cuenta que hay muchos factores que pueden influir en la aparición del SIBO. Y de acuerdo al tipo de SIBO que yo tenga, de acuerdo al síntoma, es que se empiezan a hacer las diferentes recomendaciones dentro de la alimentación. Bueno, ahora vamos a hablar de las causas. ¿Qué provoca el SIBO? ¿Cuáles son esas causas? ¿Te imaginas si el camión de basura se demorara más de una semana en pasar por las basuras de tu casa? ¿Qué comenzaría a pasar? Se empieza a acumular y acumular y acumular esa basura, empiezan a aparecer bichos, bacterias, roedores, plagas, parásitos, bueno. Resulta que nosotros en nuestro cuerpo tenemos algo que se llama complejo motor migratorio. Y cuando en nuestro cuerpo no se pone en marcha de manera adecuada ese complejo, nuestro intestino se llena de basura, literal, así como cuando el carro de basura no pasa. Entonces, ¿cómo trabajamos en tener un mejor complejo motor migratorio? Resulta que él trabaja cuando nuestro estómago y nuestro intestino están vacíos. El complejo motor migratorio son los movimientos de limpieza que ocurren en el estómago y en el intestino cuando no comemos. Completamente se activan cuando la digestión y la absorción ya van terminando, cuando el intestino ya va quedando vacío. Suele ser aproximadamente entre 2 o 3 horas después de haber comido. El objetivo de estos movimientos es limpiar el intestino de residuos que hayan quedado de los alimentos, de microbios, de secreciones gástricas, y por eso, chicos, es tan importante cuando tenemos estos síntomas no estar comiendo tan frecuentemente, porque así evitamos que este complejo migratorio pueda actuar de manera adecuada. Es muy importante dejar espacios entre comida y comida de 4 o 5 horas para que el intestino se pueda limpiar y preparar para una nueva digestión. Por eso se recomienda el ayuno fisiológico entre la última comida y la primera comida para precisamente facilitar esto, es decir, entre la cena y el desayuno, que lo ideal es que sea de mínimo 12 horas. Esto va a permitir que tu intestino esté menos inflamado, más limpio y preparado para una nueva digestión. Otra de las causas son las alteraciones en el pH gástrico. Nuestro estómago y el ácido clorhídrico es la primera barrera que nosotros tenemos ante esas bacterias que pueden entrar a través de la boca y de los alimentos. Si nuestro pH gástrico no está lo suficientemente ácido, esas bacterias van a empezar a pasar al intestino delgado. Es por eso que es tan importante masticar muy bien los alimentos para activar la producción de todos esos jugos, no consumir bloqueadores de la bomba de protones como el omeprazol, evitar el tabaco y el alcohol, que también van a alterar la producción adecuada de ese ácido clorhídrico. Además, no solamente el estómago funciona como esa barrera, sino que cuando se produce el ácido clorhídrico en cantidades adecuadas, nuestro cuerpo también secreta adecuadamente esas enzimas pancreáticas que nos van a ayudar con la digestión de las proteínas y también las sales biliares que nos van a ayudar con la digestión de las grasas. Entonces, si no tenemos una adecuada acidificación de nuestro pH gástrico, vamos a tener digestiones más lentas, vamos a estar propensos a tener más bacterias en nuestro intestino delgado y no vamos a absorber los nutrientes de manera adecuada. Otra de las causas son problemas con nuestro sistema inmune, ya que nuestro sistema inmune nos ayuda a mantener controlados el sobrecrecimiento de esas bacterias malas. Entonces, si tenemos algún problema inmunológico, obviamente eso también se va a ver reflejado y puede ser una causa de SIBO. Los tratamientos con antibióticos, el consumo frecuente de laxantes, diarreas frecuentes, el consumo de opioides, el hipotiroidismo, la diabetes, una dieta baja en fibra y alta en alimentos procesados, el estrés crónico. Imagínense, chicos, que el estrés bloquea el complejo migratorio, el que ayuda a limpiar nuestro intestino. Entonces, por eso es tan importante aquí también, cuando hablamos de salud digestiva, siempre tenemos que hablar también de la gestión emocional. ¿Cómo se diagnostica el SIBO? Normalmente se puede hacer un test de aliento con el que se hacen unos cultivos y así nos podemos dar cuenta qué tipo de bacterias son las que tienes. Pero realmente se ha encontrado que en este test se encuentran falsos positivos. Entonces, hasta ahora no es muy exacto. Lo ideal es trabajar
con los síntomas, empezar a trabajar hábitos, hacer una muy buena historia clínica para saber realmente cuál es el problema de raíz. De todas esas causas que les mencioné ahorita, la idea es identificarlas y correlacionarlas con los síntomas para poder empezar a hacer el tratamiento. Ahora hablemos del tratamiento desde la nutrición integrativa y funcional. Hay varias opciones. Una de las opciones es, por ejemplo, llevar una dieta de eliminación baja en alimentos FODMAPs. Pero como les dije, esta dieta debe de ser guiada por un profesional, ya que debe hacerse de manera temporal. Lo ideal es retirar todos esos alimentos e irlos reintroduciendo para nuevamente revisar cuáles son los que están causando esa intolerancia en particular. Y mientras se hace esa dieta de eliminación, pues también se va trabajando por otro lado, tratando de eliminar esos parásitos, de desinflamar el colon, brindando otros alimentos, otras sustancias que sean antiinflamatorias. Se ha hablado también de empezar a incluir los probióticos, ya que los probióticos son bacterias buenas que nos ayudan a repoblar el colon y el intestino de bacterias buenas, benéficas. Pero esto también, como les digo, debe de hacer parte del tratamiento con la alimentación y el tratamiento médico. Hay algunos suplementos como la glutamina. La glutamina es un aminoácido que nos ayuda mucho a mejorar la salud del enterocito, que es la célula del intestino delgado y del colon. Entonces, algunos suplementos que contienen glutamina nos pueden ayudar a mejorar la función de esa célula intestinal. El descanso digestivo. Yo les había hablado ahorita del complejo motor migratorio y que es muy importante dejar espacios entre las comidas para que nuestro intestino se pueda limpiar. En lo posible hacer entonces 3 comidas al día, dejar un espacio entre comida y comida de 4 a 5 horas y hacer un ayuno fisiológico entre la última y la primera comida de por lo menos 12 horas. La acidificación de nuestro pH gástrico. Si nosotros estamos teniendo problemas de hipoclorhidria, que es baja producción de ácido clorhídrico, nosotros podemos trabajar en acidificar más ese pH de manera natural. Una opción puede ser tomando agua con limón, otra opción puede ser tomando agua con vinagre de manzana orgánico con la madre sin filtrar, o la otra opción puede ser tomando betaína, clorhidrato de betaína, que también nos va a ayudar a mejorar la calidad de ese pH gástrico. Y por último, y no menos importante, el cambio global en nuestro estilo de vida. La actividad física, la meditación, la respiración, el mindfulness, el mind eating, el descanso, el sueño, la activación del nervio vago. Todo esto es súper importante para que podamos tener una buena salud digestiva también. Y hablando del tratamiento médico, que siempre se debe complementar con el tratamiento nutricional, ya el médico puede utilizar un tratamiento con antibióticos o también puede utilizar un tratamiento con antimicrobianos herbales como aceites esenciales. Dentro de ellos destacamos el aceite de orégano, que para mí es muy conocido dentro del tratamiento de mis pacientes, pero miren que siempre hay que complementar esto con la alimentación, los probióticos, el cambio en el estilo de vida, la acidificación del pH. Todo es un conjunto de cosas que hay que irlas haciendo al mismo tiempo para que tu intestino pueda responder de manera adecuada. Entonces, en resumen, el SIBO es una condición, no es una enfermedad, que puede ser como una alarma para darte cuenta de otras cosas que están pasando en tu cuerpo y que hay que empezar a resolver. Puede ser desde la parte funcional, como ya les había hablado, la acidificación, el pH gástrico, el estreñimiento, ¿sí? Y que se puede trabajar solamente mejorando ciertos hábitos y patrones de salud y de alimentación, como también puede ser la consecuencia de una enfermedad raíz que también se puede tratar, como el hipotiroidismo, la diabetes, una parasitosis crónica. Pero lo más importante es entender que tienes solución, que tú te puedes sanar de esos síntomas que generan tantas molestias. Pero es muy importante que cuentes con el acompañamiento de un profesional, nutricionista y médico siempre, para poder hacer las cosas y no irte a tirar en tu salud digestiva. Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal. Cada semana estoy publicando videos muy interesantes que te pueden servir para nutrir más esos conocimientos, cuidar tu salud, tu bienestar.
Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Dale like, es esa manera de apoyarme. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.